Continuamos, estimados. Quiero compartir algo que me parece grave y muy preocupante. Yo entiendo la situación, pero realmente no la comparto. Y es que el nuevo Papa habló de la situación de Venezuela y habló en el mismo tono del anterior Papa, que era de izquierda. Este Papa pues ha dicho que hay que dialogar. Abelardo lo escribe en su libro, que en todo caso recurre a grandes filósofos pensadores como Santo Tomás y San Agustín, donde hablan del derecho natural al tiranicidio, ¿no? Y que hay que ejercerlo en esas condiciones. Pues este nuevo Papa, León XIV, si no me equivoco, dice que hay que dialogar en Venezuela, ¿no? No sabe este padre, este sumo pontífice, que ya Venezuela agotó cualquier vía del diálogo, cualquier vía electoral y democrática, ¿no? Hace rato. Miren lo que dicen desde el Consejo de Estado el magistrado Luis Álvarez. No puede ser que Petro le llame genio a un comandante guerrillero en la toma del Palacio de Justicia. Es absurdo. Y lo más importante, no podemos aceptar que en medio de la tragedia y en una conmemoración de esta estatura histórica y jurídica, hoy se califique la toma del Palacio de Justicia como un acto de genialidad. Yo creo que no se puede hablar de genialidad frente a un acto terrorista, Claro. a un acto que fue asistido de cobardía y que acabó con las mentes más brillantes de la historia de este país y sobre todo de quienes representaron la justicia en esa época. Les agradezco infinitamente a los panelistas y a ustedes. Y lo más importante. Muy bien. Escuchen. Un paese ha il diritto di avere, diciamo, i militari. Un país tiene derecho a tener sus fuerzas armadas, un país tiene derecho a defender la paz y construir paz. Per difendere la pace, per costruire la pace. Allora in questo caso... Ahora, en este caso parece ser diferente. Sembra un po' diverso, aumentando la tensione. Aumentando las tensiones. Cada 5 minutos hay una nueva noticia. 5 minuti fa ho letto una nuova notizia che stanno dicendo che... Cada vez están más cerca de las costas de Venezuela, ¿no? Bueno, lástima, lástima. Ogni volta più vicino alla costa di Venezuela. Pienso que con la violencia no ganamos nada, pero volvemos a repetirlo. ¿Y entonces hasta cuándo tiene que ir la violencia de Maduro? ¿Por qué no cuestionan la violencia de Maduro? ¿Por qué no cuestionan a una narcodictadura de 25 años? ¿Por qué no cuestionan que esto ha generado hambre, miseria, muerte y 9 millones de exiliados? ¿Por qué esa doble vara, ¿no? ¿Por qué ese doble rasero? ¿Por qué solo cuando alguien piensa en hacer algo se escandalizan, pero no han dicho nada o no han tratado de hacer algo frente a un tipo, un narcotraficante que lleva años reprimiendo al pueblo? Con la violencia non vinciamo. El objetivo debe ser buscar el diálogo. Cercare il dialogo, cercare con un modo... Buscar la forma de resolver los problemas. Giusto per trovare soluzione ai problemi che si possono esistere. Resolver los problemas en el país, que existen en cualquier país, ¿no? El sumo pontífice hace un llamado al diálogo. Parece que el Papa no tiene contexto, no sabe lo que ha pasado en Venezuela los últimos 25 años, porque uno no puede entender que pase algo de este modo, ¿no? Qué triste, ¿no? Qué triste. En medio de todos los candidatos, si bien habían unos mejores, este no era el peor posible. El nombre que había elegido, precisamente el verdadero Papa, León XIII, sí se enfrentó al comunismo. Pero este señor, el Papa León XIV, pues fue a criticar el despliegue militar por parte de Estados Unidos en el Caribe
y antes advierte, ¿no? Que, uy, que se están acercando mucho a Maduro, ¿no? Qué triste, qué triste. Tanto papa zurdo, ¿no? Inexplicable. Yo les iba a contar lo de Mauricio Gaona porque además su carta, su respuesta es muy interesante. Permítanme, les comparto. Muchos quisiéramos ver a tipos de la talla de Gaona legislando, por supuesto. Pero él está dedicado al ámbito académico, ¿no? Ha dedicado su vida a la reflexión filosófica, a la biblioteca, y ahora está dando la pelea también en las redes, en los medios, defendiendo el legado de su padre, la honra, su buen nombre, pero ha dicho desde el Congreso no. Comparto mi respuesta muy gentil a la muy gentil invitación que le hizo Juan Manuel Galán para que fuera congresista. Por supuesto hay que sacar los votos, ¿no? Y lo que él deja claro es primero que no es el único que lo ha invitado, muchos lo han invitado, de muchos partidos y que ha dado las gracias a todos. Segundo, que pues a pesar de esas invitaciones, él está luchando por la patria desde su lugar. Él ni siquiera, ustedes saben, vive en Colombia, ¿no? Es un peso pesado, un gran académico, habla con fluidez más de 5 idiomas. Es un verdadero jurista, ¿no? El señor Gaona. Debo ser honesto con el país. En los últimos días, semanas, meses, he recibido varias ofertas, tanto para encabezar listas del Senado en otros partidos políticos, como para apoyar candidatos presidenciales de diferentes roles o acompañarlos en diferentes roles. Si bien resulta honroso que a uno lo consideren para eso, dice él que quiere promover ese cambio desde un lado distinto. Y que en público y en privado siempre ha dicho que no, que gracias, pero no. Que no es un político, que no tiene esa disposición. Y que su labor está en la academia, en la protección de la Constitución, de la ley, del orden constitucional, y que ahora mismo él tiene muchos compromisos editoriales, académicos, profesionales, familiares, libros que serán publicados, obras en las que lleva ya décadas trabajando, están culminando. Así que gracias, pero no. Sin embargo, él seguirá en ese compromiso por la patria. Lo deja claro el señor Mauricio Gaona, ¿no? Oiga, y Juan Manuel Santos anda por ahí, ¿no? Juan Manuel Santos anda por ahí haciendo política, que había dicho que no. Por acá, Popeye recuerda cuando niegan, Popeye recuerda que Pablo Escobar financió al M-19, era el jefe del M-19, y que precisamente la toma al Palacio de Justicia era con la máxima de impedir la extradición. De hecho, el papá de Mauricio Gaona, Manuel Gaona, era un ponente de la norma que avalaba la extradición para todos estos capos. Veamos. Palacio de Justicia en el año 1985, el 6 y 7 de noviembre, fue algo organizado por el M-19 de abril, el grupo guerrillero. Pablo Emilio Escobar Gaviria era un hombre de izquierda. ¿Cómo hace Pablo Emilio Escobar Gaviria la amistad con el M-19? Resulta que en el año 1981, el 11 de noviembre, Pablo Escobar y Jorge Luis Ochoa Vázquez y José Gonzalo Rodríguez Gachale, el mexicano, fundan el MAS, Muerte a Secuestradores por el secuestro de Marta Nieves Ochoa. Han secuestrado a Marta Nieves Ochoa, pero no se sabía quién es. Pablo Escobar entra a pelear y Pablo Emilio Escobar Gaviria se da cuenta que es el M-19. Con el ejército y los bandidos del patrón acorralan al M-19 en la parte urbana, en la rural no. El M-19 claudica y ellos llegan a un acuerdo de la mafia de no darle 5 millones de dólares que estaban pidiendo, sino 100 mil dólares en Panamá. En Panamá se dan los 100 mil dólares y la señora es liberada aquí en Colombia.
A raíz de esto, Pablo Escobar Gaviria se hace muy amigo de Iván Marino Ospina, que era el jefe militar del M-19. Iván Marino Ospina, el papá de Jorge Iván Ospina, tipo que estudió disque medicina en Cuba, ¿no? El exalcalde de Cali. Y crea un vínculo muy poderoso con el M-19. Sí. Y entonces ya Pablo Escobar empieza con ellos y empieza a financiarlos y empieza a hablar con ellos. En el año 1984, el 30 de abril, cuando Pablo Escobar mata al ministro Rodrigo Lara Bonilla, se viene una arremetida brutal de las autoridades y Pablo Escobar tiene que salir del país. ¿Quién lleva a Pablo Escobar a Panamá? El M-19. Estando ya Pablo Escobar en Panamá, el general el general Noriega, Manuel Noriega, va a traicionar a Pablo Escobar, porque el general era la rata de Centroamérica. Él trabajaba con Pablo Escobar, con la DEA, con la CIA, con los contras, Sí. con los sandinistas, con la guerrilla nicaragüense, con la guerrilla guatemalteca, con todo, es un perro. Entonces el patrón huele, porque el patrón había montado el mismo laboratorio de Tranquilandia, lo había montado en las selvas del Tapón del Darién en Panamá. Y el patrón ve que el laboratorio lo decomisan y está el presidente del país cuidándolo y el patrón se marea y coge un avión. Entonces el patrón sale de ahí y va a Nicaragua. ¿Quién lleva a Pablo Emilio Escobar a Nicaragua? También la hermana de Pablo Escobar lo confirma. ¿Hace justicia? Sí, ¿Sí? ¿Cómo fue ese episodio? ¿Pablo Escobar sí tuvo algo que ver en la toma del Palacio de Justicia? sí. ¿Sí? ¿Cómo fue ese episodio? Usted me va a hacer desentrañar toda la historia de... No, lo que yo supe del episodio de lo del Palacio de Justicia fue que Pablo quería que quemaran unos documentos Expedientes. unos expedientes Que lo vinculaban, que pues allí dejaban clara la extradición. contra él. Fueron a quemar los expedientes, pero en esa se metió el ejército, yo no sé quiénes, y hicieron, eso se volvió una cosa muy horrible, pero no, eso no iban a matar a ninguna persona, no iban a hacer nada, sino solamente quemar los expedientes. ¿A usted quién le contó esa versión o se la escuchó a Pablo? Yo le escuché a Pablo. O sea, Pablo le dijo, yo financié la toma del Palacio de Justicia. No, y yo he conocido mucha gente del M-19 también que de algún modo pudieron haberle ayudado a él. O sea, confirmado, Pablo Escobar sí financió la toma del Palacio de Justicia. Pero no iban a matar gente, ni Ahí está. iban solamente a quemar unos expedientes. Por acá también Virginia Vallejo confirma que Pablo Escobar pagó $1 millón en esa época al M-19 para que realizaran la toma al Palacio de Justicia. El dinero, como dijo Popeye, fue dado a Iván Marino Ospina, alias Iván el Terrible, padre de Jorge Iván Ospina. Yo no sabía quién era esa persona, no tenía ni idea, pero me dijo que me iba a presentar a alguien muy importante porque era esencial que yo estuviera presente porque yo iba a ser su biógrafo. Entonces él quería que yo supiera qué era lo que estaba pasando. Cuando entraba a Nápoles salió el otro comandante del M-19, que me acuerdo, nos cruzamos la mirada, yo iba para Nápoles y el otro estaba saliendo. Cuando entré adentro estaba solamente Pablo solo, no había ni guardaespaldas ni nadie más, nosotros solos, Pablo y yo. Entonces él sale y me dice, te voy a presentar a alguien muy importante que es Iván Marino Ospina del M-19. Cuando yo entro, nos sentamos ahí, quedo aterrada porque yo sabía que ellos se odiaban, ya que el M-19 había secuestrado a la hermana de Jorge Ochoa, socio de Pablo. Pero él me dijo que los iba a necesitar para hacer una vuelta, era quemar todos sus expedientes que estaban en el Palacio de Justicia. No lo hablaron delante de mí. Yo fui al baño, hablamos muy largo con Iván Marino, como unas 2 horas más o menos. Luego fui al baño y cuando regresé fue que los escuché hablando de los $2 millones. Cuando él se fue, le pregunté a Pablo, ¿para qué son esos $2 millones? Si tú odias al M-19. Y me dice, porque voy a hacerles la vuelta de quemar los expedientes en el Palacio de Justicia. Y la única persona que puede hacer es ellos. Ellos han sido muy exitosos en la Embajada de la República Dominicana, en la Espada de Bolívar, en todo han sido muy exitosos. Me recordó todos los crímenes exitosos del M-19. Son muy buenos en todo y son los únicos que pueden hacerme esa vuelta. Nadie más van a hacer eso. Y por eso le voy a dar $2 millones. $1 millón adelantado ahora y $1 millón cuando hayan realizado la
la gestión. Entonces, bueno, nos despedimos. Yo me quedé muy preocupada y muy angustiada con todo. Muy angustiada, porque yo le había explicado a Pablo que entrar al Palacio de Justicia tal vez no era tan entrar no era fácil, pero salir de ahí en ese tráfico alrededor del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, iba a ser casi imposible poder salir así. Y fue lo que pasó, efectivamente. Entonces, más o menos unos días después, abro el tiempo, en la primera página aparece que el ejército han dado de baja a Iván Marino Ospina. Quedo aterrada porque dije, me salvé, porque imagínate, ¿qué tal que en ese momento hubiera entrado el ejército cuando estábamos los tres en Nápoles? Lo mataron Todo el mundo lo confirma, ahora Petro quiere torcer la historia, ¿no? Y cerramos con Pinturita, que acaba de publicar esto llorando. Colombia, lo que acaba de pasar con la registraduría no es un golpe contra un hombre, es un golpe contra la democracia. ¿Qué? ¿Por qué no nos quieren dejar participar? No quieren que hagamos una constituyente porque quieren que todo siga igual. No quieren... De hecho, todos los que están en el petrismo ya van con ese cuento, entonces su propuesta no se va a perder, señor Quintero, ¿no? Otro showcito donde se victimiza. Pretende romper la constitución y las leyes a punta de showcito. Quieren que entreguemos computadores a sus hijos porque quieren que todo siga igual. No quieren que acabemos ni con las notarías, con las cámaras de comercio o con las fotomultas porque quieren que todo siga igual. Quieren una Colombia arrodillada a los poderes extranjeros y corruptos, que deje perder sus fronteras, que no se pare ante el mundo como una potencia global en tecnología. Nosotros somos el cambio de verdad, no uno cosmético, sino profundo. El cambio de verdad, qué descaro. Nosotros somos el cambio de verdad, no uno cosmético, sino profundo. Ya el mismo Polo Democrático había certificado que no hice parte activa de la consulta. Aún así, me niegan el derecho a participar. Temen a una ciudadanía libre que ya no depende ni de partidos ni de maquinarias. Si violan la voluntad popular, así silencian a los que no nos arrodillamos. Vamos a usar todos los mecanismos legales, pero también los morales, ciudadanos, porque este país no puede seguir siendo secuestrado por los mismos. Hoy no hablo por mí, hablo por millones de colombianos que sienten que votan, pero no eligen, porque los obligan a votar por los de siempre, por los jóvenes, mujeres, líderes sociales, trabajadores que quieren un país digno y libre. Vamos a seguir adelante. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Cerramos por acá con el exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, recordando la toma del Palacio de Justicia. En ese entonces era conjuez de la República. El primer responsable es el M-19, Eso. que realiza un acto criminal, Claro. pero además de criminal, torpe. Solo alguien que no conociera esta nación se le pudo pasar por la cabeza, ahora voy a dar las razones, que eso que llaman el establecimiento se iba a mover por sus jueces. ¿Qué pasa? Yo era conjuez de esa corte y por eso iba los días anteriores y era casi imposible entrar por los anillos de seguridad que había. Extrañamente, ese día no está la fuerza pública que normalmente estaba, Sí. cuya presencia hubiera probablemente impedido la entrada de los guerrilleros. Sí. Y ahí viene la primera pregunta. Esa primera pregunta se la hizo César Gaviria, cuando a los pocos meses, por instrucciones del entonces candidato liberal, Virgilio Barco, hizo el primer debate. No muy profundo, sí, pero lo hizo. Y habló de este punto. E inmediatamente el general Vega Uribe, que era el ministro de Defensa, lo respondió. ¿Cómo lo respondió? Llevando un oficio firmado por 2 coroneles de la policía. Pedro Herrera Miranda, entiendo que él ya Dios se lo llevó. Y el otro, Gabriel Arbeláez, que no sé si esté vivo, ojalá esté vivo para que diga la verdad. Ahí lo tienen, ¿eh? Como siempre, gracias por acompañarnos. Comenten, suscríbanse, dejen su me gusta y compartan en todas las redes sociales. Activen la campana para que no se pierdan de nada. Y síganme por allí en las otras redes, Facebook, Instagram y TikTok. Gracias, chao, chao.